Y continuamos nuevamente en el programa que es Conversando con Manríquez. Muy entretenido. Tenemos un nuevo invitado, Rolando Jiménez, director de Móvil. Adelante, por favor, Rolando. Aplausos. Amigo mío, encantado. Sí. Entonces, como saludo de la tele, cuando uno se ve, tiene que saludarse de nuevo. Bueno, continuamos. Quedamos con una pregunta pendiente, sí, Karen. pues, claro, tú me preguntabas por Parisi, ¿no es cierto? Pero yo creo que es muy bueno fijar domicilio también y decir que evidentemente nosotros no compartimos el lucro en la educación, que no estamos de acuerdo en que se compran y se vendan los colegios, que los niños no son bienes de consumo. Bueno, que es un economista de derecha, yo te decía, ¿no es cierto?, que estuvo en los grupos Tantauco de Piñera, que fue a declarar como testigo en el caso de Lanchile y que fue premiado además por hacerle ese favor al presidente con Cochilco, y que bueno, además en su lista hay gente que tú no vas a encontrar en nuestra lista. En nuestra lista está Rolando, bueno, estás tú, sí, claro. y no un candidato de la UDI, que además estaba defendiendo la posibilidad de hacerle un homenaje a Krasnov Marchenko, que es el asesino del papá de Marco. Ya. Y Krasnov es aquel que está hoy en día en la noticia, justamente porque sí, fue trasladado desde el penal Cordillera a Punta Peuco. ¿Se detuvo o se cambió? ¿No? ¿El traslado? Sí, ¿Se hizo el traslado? Se hizo el traslado. Bueno, Sí, yo en sí. TVN de hecho hice algo muy fuerte. Yo dije que ellos eran violadores de los derechos humanos y que se le estaban trasladando del Jaya a Sheraton. Y que realmente es mi pensamiento muy personal, independiente del tema de color político. Pero yo creo que eso es algo que no se puede dejar pasar. ¿Ah? Continuamos contigo, Rolando. Rolando, recién le pregunté a Willy y hasta me retó, me dijo que no tenía nada que ver con el tema de la iglesia. Te pregunto a ti, ¿qué pasa con las iglesias? A ver, en Chile y en América Latina en general, la intromisión de las iglesias en la definición de políticas públicas es inaceptable. Y cuando hablo de políticas públicas estoy hablando de educación sexual, estoy hablando de las discusiones que se dan en el Congreso Nacional, por ejemplo, respecto de la ley antidiscriminatoria o respecto de uniones civiles o matrimonio igualitario. Chile se supone que formalmente está separado de la iglesia desde el año 25. En la Constitución del año 25 se separó la iglesia del Estado. Sin embargo, el pauteo permanente de la jerarquía católica, y ahora se ha sumado la iglesia evangélica, a la definición de políticas públicas es un escándalo. Y yo diría que hasta inconstitucional. Yo espero que cuando construyamos la nueva constitución que tenemos que construir todos los chilenos vía asamblea constituyente, dejemos claramente establecido que las iglesias no pueden interferir en el proceso político legislativo. Nosotros, los ciudadanos, elegimos a los legisladores, senadores, diputados, presidentes. ¿Quién elige al obispo? ¿Quién elige al cardenal? ¿Lo eligen los católicos? No, hay una curia que se autorreproduce su poder a sí misma y por lo tanto es tremendamente ilegítimo, es violento que las iglesias intervengan en el proceso legislativo y que emitan opinión sobre procesos en los cuales, si yo voy a legislar sobre las creencias religiosas, sobre la ley de culto, yo tendré que llamar a la iglesia a opinar. Pero ¿qué tienen que opinar la iglesia católica o evangélica respecto a la ley antidiscriminatoria? ¿Qué tienen que opinar la iglesia respecto del matrimonio igualitario cuando eso es una ley de la República? Claro, lo que pasa, a ver, lo que entiendo yo, y ahí quiero que me corrijas tú y que me lo expliques más que nada. Tengo entendido que el tema de los pastores, el tema de la Iglesia Católica, los que los dificulta es la ley eclesiástica, que ellos podrían ser apuntados con el dedo a cuando quisieran casar homosexuales derechamente. Claro, ahí hay un error, y hay un error que interesadamente ha estado instalado por las jerarquías católicas y evangélicas. Lo que el mundo, la diversidad sexual, está demandando es la institución civil, matrimonio civil. Ninguno de nosotros, yo menos que nadie, porque no soy creyente, entre otras cosas, me interesa casarme por la Iglesia Católica Evangélica. Por lo tanto, lo que andamos buscando es la igualdad ante la ley. Y eso pasa porque si yo pago los mismos impuestos que tú, si yo tuve que inscribirme para el servicio militar obligatorio, cuando era obligatorio el voto yo tenía que ir a votar o si no me multaban. Bueno, esos deberes yo los quiero igualar con mis derechos. Por lo tanto, si tengo los mismos deberes, quiero tener los mismos derechos. De eso estamos hablando. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que con la ley de matrimonio igualitario aprobado yo vaya y le exija a la Iglesia Católica que me case por la Iglesia. Primero porque conozco muy bien a la población que intento representar y nadie anda buscando esa santificación. Queremos un reconocimiento jurídico respecto a nuestros bienes, nuestro patrimonio, nuestra relación de pareja, nuestra conformación familiar, porque los gays y las lesbianas somos familia, constituimos familia y esas existen, lo reconozca la ley actualmente o no. Oye, me cambiaste la imagen totalmente, de verdad que yo tenía otro pensamiento, pero wow, de verdad wow, o sea, impactado.
Bueno, voy por el movimiento, evidentemente. Karen, continuando con el tema, ¿hay algo que se contraponga entre el movimiento y los pensamientos de Marco o va todo bien? No, pues yo estoy muy convencida y apoyando muy firmemente también todo lo que dice Rolando. Fíjate que lo que uno ve en terreno no tiene mucho que ver con lo que a veces se intenta plantear a nivel más macro. Fíjate que hay temas duros, difíciles, como es, ¿no es cierto?, el aborto terapéutico, y a mí me sigue sorprendiendo que podamos hablar acá en este estudio de aborto terapéutico, bueno, que en el lugar donde tiene que hablarse, para escuchar argumentos a favor y en contra en el hemiciclo por diputados y senadores elegidos además por nosotros mismos y pagados por nosotros mismos para hacerlo. Somos, ¿no es cierto?, de la idea de recuperar ese derecho para las mujeres y además de decir que no es posible que por el aspecto religioso, por ejemplo, un alcalde hoy en día diga, porque es más conservador, que no le entrega la píldora del día después, la anticoncepción de emergencia, a alguien en su municipio, a pesar de que existe la instrucción de hacerlo. Yo lo sé porque lo he visto, que hoy en día eso sigue pasando, o sea, queda a discreción del alcalde y de su fe confesional la posibilidad de entregar o no anticoncepción de emergencia. Incluso una vez, fíjate, que dijo, bueno, es que si viene con el papá, yo le podría pasar a una menor de edad esto. Bueno, ¿y qué pasa si es el papá el que la violó? Esas cosas hoy en día pasan en Chile. Hay una niñita que se llama Belén, que está embarazada. Para nosotros, esa niña, que tiene la edad de mi hija, chiquitita, tiene que seguir siendo niña. El Estado de Chile la obliga a ser madre. Nosotros creemos que no ha habido valentía, que hemos tenido a 2 mujeres que hoy en día compiten con nosotras, que han podido ponerse en el lugar de muchas mujeres, de muchas madres, de muchas niñas. Y fíjate que han tenido que salir hombres, han tenido que salir Marco, han tenido que salir Rolando, han tenido que salir hombres a exigir los derechos de las mujeres. Incluso algunas de ellas, fíjate que le han dicho a Marco en el Congreso, no, Marco, es que si hablamos de esto nos van a quitar votos. Fíjate que en buena hora porque son temas que pasan, no podemos ser tan egoístas de restarnos de las discusiones que hay hoy en día en este país. A mí me toca hacer un programa que es Mamá a los 15, recorrí Chile, hablé, no conozco a ninguna otra periodista que haya hablado o animadora que haya hablado con más niñas madres en este país y creo conocer perfectamente sus dolores, motivación, y por eso lo que dice Rolando es tan cierto, tiene que ver con una visión de este país. Es muy duro que una de ellas te diga, sí, puede haber sido un accidente, pero hay otras que te dicen, no, pues todos queremos un cambio, nosotros queremos ser gobierno, ¿no es cierto? Hay muchos sueños. Bueno, las niñas dicen, ¿sabes qué? El único cambio posible en mi vida era un cambio de rol. Me iban a ver distinto en mi casa, en el consultorio me tratan distinto. Bueno, como sociedad no ha sido capaz ni la Alianza ni la Concertación de ofrecerle algo más, porque uno dice, bueno, a lo mejor, claro, voy a tener una guagua, pero lo voy a postergar, porque antes quiero estudiar, porque antes quiero viajar, porque antes quiero hacer muchas otras cosas. A eso apuntamos, a un cambio de sociedad. Si no, vamos, te aseguro yo, por muy mal camino. Genial, Karen. Rolando, a través de las épocas, a través de las décadas, ¿has visto un cambio en la sociedad? Sin ninguna duda. Mira, yo estuve aquí en Calama el año 94-95 y formamos la primera organización de diversidad sexual en Calama, que se llamó Pucará. Funcionó como 3 años. Entre ese momento y la marcha del día de ayer, donde alrededor de 300, 400 personas, muchas familias, y después en la noche, en la gala, donde habían alrededor de 800 o 1000 personas en el Teatro Municipal, repleto de familias, celebrando el Día del Orgullo Gay. Cuando en Santiago se juntan 100.000 personas, 120.000 personas, en Temuco, en Los Ángeles, en Antofagasta, tenemos organizaciones a lo largo y ancho del país, bueno, quiere decir que Chile cambió. ¿Y quién no cambió? La clase política que nos ha gobernado los últimos 20 y tantos años. Michelle Bachelet, 2 muestras de cómo no cumplen lo que prometen. Prometió 14 medidas para las regiones, 14 medidas para las regiones en su gobierno. Ninguna se implementó. A nosotros, a la diversidad sexual, a mí en lo particular y a mi organización, ¿qué comprometió? Ley de unión civil, ley antidiscriminatoria, política nacional de educación sexual, que había quedado lista en el gobierno de Ricardo Lagos, y una política contra el bullying. Ninguna de esas 4 promesas la cumplió. Es más, existe la vergüenza y el oprobio que un gobierno de centro derecha, como el de Piñera, donde hay una gran cantidad de militantes del Opus Dei y de los Legionarios de Cristo, mandó el proyecto de unión civil y vamos a tener unión civil gracias a un gobierno de derecha a fines de este año. Es decir, la sociedad chilena ha cambiado, hay una evolución profunda en estos cambios. Hoy día nosotros vamos a los colegios, hacemos capacitación a distintos municipios. Estamos promoviendo la ordenanza municipal contra la discriminación basada en la ley. Hoy día vamos a los colegios de enseñanza media y le decimos a los chiquillos, miren, la homosexualidad no es una patología, no es una enfermedad, no es un pecado. Y las chiquillas y los chiquillos nos miran y dicen, ¿y
Cuénteme algo nuevo, pues. Y, claro. Entonces nos dimos cuenta nosotros mismos que nos habíamos quedado pegados en un instante, en un momento histórico que pasó. Y esto no lo asumió la clase política. Lo mismo pasa con la droga, con la marihuana, con la penalización. Es insostenible. Por ejemplo, yendo a un caso muy concreto, Penal Cordillera y versus la cárcel pública. Mueren 80 y tantas personas que estaban hacinadas porque el Estado chileno no se hace responsable de la seguridad de esas personas que están privadas de libertad. Estamos hablando de San Miguel. San Miguel. Por otro lado, tenemos a los violadores de derechos humanos, que son violadores de crímenes de lesa humanidad, con piscina, con canchas de tenis, en un verdadero condominio. Con asados. O sea, es con asado. Esas son las injusticias que no es que haya que cambiarlas, urge cambiarlas. No es posible que los habitantes de Calama se tengan que tomar un sitio para poder tener una casa. No es posible que una familia se endeude por 20 o más años para que sus hijos puedan estudiar en la universidad. No es posible que en un gobierno que se dice socialista, dirigido por una mujer laica, feminista, se hayan construido 14 centrales a carbón, que son las más contaminantes del mundo. No es posible que se pague un royalty en la minería que es minúsculo, que es irrisorio. En Australia, las mineras, y ganan mucha plata, las mineras pagan un 35-38% de royalty. Y además compensan económicamente y medioambientalmente a las regiones donde se extraen los minerales o las riquezas. Entonces, esas cosas son las que hay que cambiar urgentemente. De eso estamos hablando con Marco, de eso estamos hablando con los candidatos a diputados, que por cierto es muy importante que entiendan los ciudadanos de esta región que no solo hay que votar por Marco, hay que votar por Marco, pero también hay que votar por los candidatos a las Cortes, por los candidatos a diputados y a senadores del PRO a lo largo y ancho de Chile. Porque para cambiar todas estas cosas es vital cambiar la Constitución. Candidato por Renca, Conchalí, Huechuraba. Renca, Conchalí, Huechuraba. Como una pobre, como una rica. Como una pobre en la que yo nací, crecí y desde la cual luché contra la dictadura, estuve preso, relegado, fui torturado. O sea, a mí no me están hablando de cuentas. Cuando hablo de derechos humanos, cuando hablo de desigualdad, estoy hablando de algo que conozco. No me lo contaron ni me enteré por Facebook. Huechuraba no está la ciudad empresarial también. Ciudad empresarial, correcto. Pero eso no es como una pobre. No, pero esa es la paradoja. Huechuraba tiene un ingreso mensual. Huechuraba, disculpa, Huechuraba es ex Conchalío, ¿no? Es Se ex dividió. Conchalí, Ya, por ahí un poco. Huechuraba tiene un presupuesto de 27.000 millones de pesos. Date una vuelta por Huechuraba y las calles están en las peores condiciones que se les puedan ocurrir. Los problemas de hacinamiento, la falta de áreas verdes, la falta de equipamiento deportivo son feroces. ¿Qué pasa con los recursos? Están mal distribuidos. La sociedad chilena, Chile en términos generales, es una sociedad que tiene mucha potencialidad económica, tiene mucha riqueza. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en la zona norte del Chile, en la zona minera, tenemos un déficit de 7.000 técnicos. Pero claro, como el mercado dice que me sale más barato yo, universidad, formar periodista o psicólogo, porque gasto tiza y pizarrón, o plumón y pizarrón, no formo técnico y tenemos un déficit de 7.000 técnicos para la minería, que es uno de los elementos centrales de nuestra economía. Y así, el tema del mar, el tema de los bosques, el tema de la fruta, Chile podría ser una potencia agroalimentaria, pero con los niveles de contaminación a que sometemos a nuestros recursos naturales, esa fruta, esos alimentos, ni a cañón te los compran en Estados Unidos o en Europa. No hay diseño. Esto te va a interesar a ti, me interesa a mí, le interesa a Karen, nos interesa a todos. Ya que como estamos en periodo parlamentaria y tú estás haciendo la propuesta de Marco Enrique Dominami, que ojalá esperemos resulte, se va a publicar en una revista, en la cual esto me gustaría que lo vieras y tú tienes conocimiento de ello. Así es. Ahí está, pues. Ya, con todos los candidatos, elecciones parlamentarias 2013, presidencial, senadores, diputados, consejeros regionales que se eligen este año además por primera vez. Así es que ahí está. Bueno, y ahí voy a estar yo, mira qué simpático, por ahí ando yo. Bueno, acá está Marco, acá estoy yo, ahí está Jonathan también. Así que con eso estamos despidiendo el programa, porque se nos está acabando el tiempo. Ya, pues Alejandro, un gusto. Yo feliz, encantado, mi primer programa, me relajé con un grande, oye, feliz. De Qué verdad, bueno, se lo agradezco. Muchas gracias. Muy bien.